Colecistitis aguda es una complicación de los cálculos y la vesícula. Y bueno, cole siempre es vesícula, itis es inflamación y aguda se refiere al tiempo de desarrollo. Mucho más frecuente o más conocida la cole aguda que la cole crónica. ¿Ya? Así cuando escuchen cole aguda se refieren a la colecistitis aguda. Factores de riesgo, como les dije, una complicación de la litiasis, de los cálculos en la vía biliar. Pero también podemos tener un shock, que es una causa harto más rara, pero ambos casos nos van a producir isquemia de la pared de la vesícula y eso hace que se liberen factores proinflamatorios, mediadores químicos, prostaglandina, etcétera, y eso nos da el componente de itis de la colecistitis. Tenemos la cole, que es la vesícula, y el itis, que es la inflamación. Ya, espero que eso haya quedado claro. Si se impacta, por ejemplo, un cálculo en el bacinete, que es un hallazgo incluso típico de la colecistitis, eso nos produce toda esta isquemia y que se estanque todo el asunto peri el cálculo, ¿ya? Entonces eso al producirnos isquemia más adelante nos va a producir necrosis. Ahí les dibujé la pared de la vesícula muerta y nos produce gangrena. Y esa gangrena, una pared muerta de una vesícula, ¿cierto?, inflamada, nos puede producir los signos que encontramos: fiebre, sepsis, ¿cierto? Y si se perfora la vesícula a través de su pared muerta, esa perforación puede darnos lugar a un absceso local, ¿cierto?, porque el contenido sale y se absceda, se encapsula, ¿cierto?, como forma local, o también de forma difusa, dándonos una peritonitis. ¿Ya? Eso es lo que nos va a producir la sepsis, la fiebre y todos los síntomas. Pero también se puede abrir hacia el duodeno, porque recordemos que está todo bien pegadito, o hacia la vía digestiva, y nos puede producir también una fístula biliodigestiva. Y si el cálculo cae a través de esta fístula y se impacta a nivel de la válvula ileocecal, bien lejitos de la vesícula, nos produce una obstrucción y eso se conoce como ilio biliar. Y todas estas cosas pueden ser consecuencia solamente de este cálculo que se impactó en la vesícula. Eso produjo que se empezara a dilatar y se empezara a inflamar, ¿cierto? Entonces tenemos este evento que es la itis, y eso nos produce el famoso dolor que no va a ceder, ¿cierto? Cuando el cálculo inflama pero pasa, ese es el cólico biliar simple en el fondo, que es del hipocondrio derecho, que se puede irradiar al dorso o no, ¿cierto? Que se produce por grasas y en el fondo cede con AINES. Pero si tenemos una inflamación porque el cálculo ya no sale, sino que se queda impactado ahí y la vesícula se inflama y también suben los blancos, la PCR, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Eso ya estamos hablando de una colecistitis aguda y no de un cólico biliar simple y en el fondo sencillo. Ya tenemos esa inflamación que puede ser inflamación local, acompañada de inflamación sistémica, ¿cierto? ¿Y por qué la estoy dividiendo? Porque eso ya forma parte de los criterios diagnósticos que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico, como les digo, de una colecistitis aguda, los famosos criterios de Tokio que vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero en el fondo el signo de Murphy, por ejemplo, es un signo de inflamación local. Si nosotros dividimos ahí el abdomen en cuadrantes, el cuadrante superior derecho, el hipocondrio derecho, lo que va a pasar es que si el paciente inspira, recordemos que en la inspiración nosotros producimos, y recuerden suscribirse también a mi canal, en la inspiración nosotros producimos una presión negativa que expande el tórax, pero eso también hace que descienda el diafragma. Ese descenso del diafragma hace que la vesícula descienda también, ¿ya? Porque el hígado está bajo el diafragma y nosotros palpamos eso y eso le produce dolor, ¿cierto? Al paciente que corta la inspiración durante el proceso y eso se conoce como signo de Murphy, ¿ya? Y también podemos palpar aumentado de tamaño de la vesícula en ese contexto. Y tenemos la inflamación sistémica que ya les dije, vemos en PCR aumentada, blanco, ¿cierto? La fiebre y todo eso. Y también tenemos otro parámetro importante de diagnóstico que es la imagen, ya que podemos usar la eco, donde la vesícula se ve dilatada, podemos ver que está en sus diámetros aumentada más de 8 centímetros de largo, más de 4 centímetros de ancho y que su pared también mide más de 5 a 6 milímetros. ¿Ya? Y el cálculo obviamente impactado en el bacinete, que se llama, también es un signo bastante particular, específico de la colecistitis aguda. Puede que también encuentren el famoso barro biliar como un hallazgo importante en la colecistitis aguda y también puede haber edema perivesícula, en el fondo líquido libre, aumentación de la captación de la grasa sucia, ¿no es cierto? Todos esos conceptos o esos términos alrededor de la vesícula que está inflamadita y está bien
jugosita, por decirlo de alguna forma. Si tenemos dudas en el fondo o queremos descartar otros diagnósticos diferenciales, podemos optar por el TAC. Porque recuerden que la eco es súper buena para ver vía biliar y vesícula proximal. Ya todo lo que es proximal de la vía biliar es bueno. Ahora, si tenemos dudas, vamos a necesitar el TAC, que es un poco más sensible, ¿no es cierto? Y ya más allá podemos necesitar la resonancia o esta IDA scan, que es súper raro, que es como unos glóbulos rojos, no me acuerdo exactamente, pero es como marcados con este ácido indolacético, algo así, esa es la sigla. Y la cosa es que como está el cálculo impactado ahí en la entrada, no va a pasar, ¿ya? Esto se secreta por la bilis, pero como el cálculo está impactado, la bilis no va a refluir a la vesícula y la vesícula no se va a marcar con el IDA. Y eso es en el fondo un hallazgo de la colecistitis, pero súper raro, así que olvídense de eso. Y como les decía y les adelanté anteriormente, los criterios de Tokio son los que nosotros vamos a usar para el diagnóstico, ¿ya? La inflamación sistémica y local, nos van a hablar de la sospecha y que con la imagen nosotros podemos confirmar el diagnóstico. Ya les dije que la imagen, la eco, es súper buena. Nos habla de todo lo que es proximal a la vía biliar, ¿ya? Y con eso confirmamos el diagnóstico. Pero no nos podemos quedar solo con el diagnóstico, también tenemos que evaluar el grado, en el fondo, la gravedad, ¿no es cierto? El grado 1 es que solamente existe inflamación. Grado 2 tenemos dificultad quirúrgica, que nos habla de inflamación más sistémica, de sepsis, decir cosas que nos vayan a dificultar, por ejemplo, la anestesia. Y el grado 3 ya que existe franca disfunción orgánica, ¿no es cierto? Que podemos ver con diferentes criterios, Apache, lo que ustedes quieran, aunque se usa más en pancreatitis, pero el que ustedes gusten, ¿ya? Entonces el manejo básicamente es estabilizar al paciente que esté inestable, ¿cierto? Estabilizarlo para que pueda tolerar una cirugía, ojalá antes de las 72 horas, precoz. Aquí es como una sepsis de foco abdominal y hay que defocar. Y en el fondo el foco es esta vesícula que está gangrenosa, perforada, etcétera, etcétera. Ya, régimen 0, como buen manejo prequirúrgico, si la paciente se encuentra con vómito, ¿no es cierto?, en un centrón, sonda nasogástrica. Dentro del régimen 0 también es buen manejo de la tolerancia oral, el manejo del dolor con AINES, ¿cierto? Por ejemplo, opioides, AINES o opioides, perdón, algo que sea fuerte, ¿ya? AINES endovenosos, obviamente. Suero fisiológico para el manejo del choque esté asociado, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que puede haber una sepsis. Y antibióticos que nos cubran los bichitos de la digestivos, que son los que van a ver siempre en cirugía, que el clásico ceftriaxonametro, ¿ya? Ahí están las dosis por si las quieren recordar, pero es como un clásico que van a ver en todos lados. Y como cobertura de bichitos. Siempre en complicada los antibióticos podrían no necesitarse en el fondo no complicada, porque vendría siendo una forma de prevención. Pero ya dijimos que hay hartas complicaciones en el fondo infecciosas, con traslocación, en caso de una colecistitis que se perfora, por ejemplo, ¿ya? La cirugía ideal es laparoscópica. En general es algo que podemos usar casi como axioma, que la cirugía ideal siempre es la menos invasiva. Y de hecho el tratamiento ideal en cualquier paciente, esto también es un axioma, es siempre el menos invasivo posible. Así que nunca vas a preferir hacer una laparotomía si puedes hacerlo laparoscópico, es obvio, ¿ya? Así que sea el cuándo es básicamente antes de las 72 horas, urgente, pero una vez que el paciente esté estabilizado, ¿ya? Porque no va a servir de nada llevarlo a pabellón si se va a morir adentro porque no tolera la injuria quirúrgica, como le llaman. En el fondo la cirugía sigue siendo una noxa per se, ¿ya? Ahora, si está contraindicada la cirugía porque el paciente está muy mal y hay que tratar de resolverlo, se drena, ¿ya? Se drena desde afuera, de forma percutánea, y se hace una colecistostomía. Recuerden que la ostomía es un hoyito que nos comunica en el fondo la cavidad, en este caso hacia afuera, y se hace un drenaje, ya que es en el fondo una terapia puente para cuando el paciente realmente pueda tolerar la injuria quirúrgica, ya. Y ese es en el fondo el manejo de la colecistitis aguda. Suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram, un besito y un abrazo, que estén súper bien.